Para los que nos están viendo en vivo, tanto en radio, el 89.5 FM, si gustasen, ya tenemos la página en YouTube. También ahí tenemos grabaciones, ya se están subiendo los temas. Y si usted le gusta mejor esa página, pues adelante, ya estamos también ahí. No se olviden. También los que están en el Facebook, tenemos también la página de YouTube. Si quieren interactuar con ella y les gusta ver ahí mejor, pues también estamos completamente dejando las grabaciones por allí. Y cuánto nos gustaría que ustedes pudieran compartir también este mensaje para que otros puedan conocer más del Señor. ¿Han visto el tema? Dice 2 personas en el fin. Tratamos de abreviar con el administrador de la página, ya que pues muy grande, ¿verdad? El título, pero en realidad el tema como tal es 2 personas diferentes en el tiempo del fin. Si ustedes alcanzan a ver aquí en pantalla, ¿verdad? Tenemos a 2 personas que nos muestran un poquito más o menos, se alcanza a ver cuando el Señor viene por segunda vez. Y bueno, sí van a haber 2 personas diferentes en el tiempo de fin. Yo no sé si ustedes lo sabían. Y de hecho, la Biblia, en el libro de Malaquías, van a encontrar que también es un libro profético y que habla acerca también de la segunda venida de Cristo y nos muestra que solamente van a haber 2 personas en el tiempo del fin. Cristo, incluso cuando estuvo en esta tierra, habló de las ovejitas y habló de las cabras. Es decir, que habló solamente de 2 tipos de personas que existen en esta tierra. Personas que sirven a Dios y personas que posiblemente dicen servirle, pero en realidad no les sirven. Es decir, que están los buenos y están también los malos. Solamente 2 personas se encontrarán en el tiempo del fin. Y bueno, pero yo para poder hablar acerca de este 2 tipos de personas que están esperando la venida del Hijo de Dios, yo no sé si a ti te interese o sepas que el Señor va a venir por segunda vez, o si lo sabes, pero te gustaría saber por qué un tipo de persona sí va a poder recibir y poder conocerlo y va a poder subsistir en ese tiempo del fin. Cabe destacar que la Biblia nos muestra, por ejemplo, el libro de San Mateo, capítulo 24, encontrarás que el Señor dice que van a haber falsos cristos. Y dice incluso el Señor Jesucristo que acortaría los tiempos por causa de los escogidos. ¿Saben por qué? Porque iban a haber muchos engaños y iban a haber muchas aflicciones. Y por eso el Señor dijo, miren, voy a acortar el tiempo. Y bueno, hablemos tantito de los engaños. Van a haber engaños. Y para poder pasar esos engaños, yo creo que existe algo. Yo creo que hay algo en el cual van a ser beneficiados los hijos de Dios para que estos no puedan ser engañados. De hecho, yo creo que cada padre que me está escuchando en este momento, o algún alumno, algún universitario, algún joven que pueda escucharme en esta hora, sabe muy bien que los maestros le dan instrucciones. Y las instrucciones que ellos le dan de cierta tarea, de cierto proyecto, o la instrucción que un padre le da a un hijo cuando va a ir a vender o cuando va a salir a un lugar que no es su hogar, que no es Copainalá, ¿qué le dice un padre? Le dice, ¿sabes qué, hijo? No te confíes de la gente. Cuando veas que te están diciendo esto, o cuando te quieran llevar a tal lugar, o cuando te quieran proponer un negocio y ves que las cosas no están transparentes, no son claras, ¿verdad? Porque un padre ha pasado por la escuela de la vida y este padre sabe realmente que hay mucha gente que engaña, calumnia y no me van a dejar mentir. Hoy se ve mucha extorsión y se ve mucha calumnia por doquier, por donde quiera que usted se vaya. Eso no es mentira. Y bueno, y el que ya lo ha pasado,
o el que ha tratado o el que le han tratado de engañar y que es una buena persona, inmediatamente le dice a sus amigos, vecinos, hijos, ¿saben qué? Cuando te estén diciendo esto, te estén hablando, cuidado, porque te quieren hacer esto. Entonces el Señor, en su palabra, ha dejado instrucciones, ha dejado incluso, te puedo decir, mandamientos, que si tú los sigues al pie de la letra, amigo, ¿tú crees que serás engañado? ¿Tú crees que todo lo que el Señor ha dejado en su palabra es para que nosotros seamos engañados o es para que nosotros estemos apercibidos del engaño que Satanás nos puede hacer en algún momento? Y más, hermano, en el tiempo del fin. Los que han estudiado las Sagradas Escrituras, sabemos que el engaño más grande, y sabemos que el poderío de Satanás, del mal, va a estar a todo lo que da en los últimos días. Y bueno, yo creo que algún hermano me estará viendo por ahí y estará diciendo, oye, pero si ya estamos viviendo en los últimos días. Claro que sí, estamos viviendo ya en los últimos días y los engaños cada vez serán todavía aún más. Para mí, sí hay engaños, pero todavía, hermanos, viene más. Viene más. Vamos a estudiar la Biblia y vamos a ver en la primera venida del Señor Jesucristo qué fue lo que aconteció. Estoy hablando cuando Él vino en esta tierra y voy a hablar específicamente de un tema que me llamó bastante la atención y es por el cual yo saqué el título de este tema, y es ni más ni menos que la dedicación del Hijo de Dios. ¿Sabían ustedes que el Hijo de Dios, conforme a la ley, fue dedicado a los 40 días? Era una ley que existía en el antiguo Israel, pero también, hermanos, es bueno también hacerlo hoy en la actualidad. Me refiero que cuando su niño nace, debiera dedicárselo al Señor cuando Él nace. Cuando nace debiéramos de darle gracia y decirle, Señor, pues bueno, esta es la grey que me diste según el libro de Proverbios, y bueno, te lo dedico a ti. Obviamente, ¿verdad? Que va a ser de nosotros, va a estar bajo nuestro cuidado, pero ese era el pensamiento, ese era lo que el Señor le había enseñado a su pueblo, que, hermanos, tenían que dedicar, hermanos, a los niños, los tenían que dedicar desde pequeños. Entonces, en la dedicación del Señor Jesús es en el 8º día, ¿verdad? Y a las mujercitas creo que los dedicaban, hermano Julio, a los 40 días, si mal no recuerdo, era los 40. Entonces, era al 8º día que dedicaban entonces a los niños, en el caso de los varones. En el libro de Lucas, capítulo 2, vamos a encontrar esta historia de la cual se va a espaciar nuestro tema el día de hoy. Y vamos a leer a partir del capítulo 25. Ahí vamos a hablar de algunos personajes. Vamos a hablar de algunos personajes que sí pudieron percibir y pudieron darse cuenta que el Señor, hermanos, algunos sí percibieron su venida y algunos no lo percibieron. Y esto nos interesa a nosotros. ¿Realmente estás preparado para percibir el día de su venida? Porque allá en el antaño, cuando Él iba a venir por primera vez en esta tierra, sabían que iba a venir. Pero hubo un grupo que sí lo recibió y un grupo que no. ¿Y por qué el grupo que sí lo recibió, por qué sí? Y el otro que lo recibió, ¿por qué no? Vamos a leer entonces el libro de Lucas capítulo 2, versículo 25, en adelante. Y dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón, amigos, era un sacerdote también. Yo pensé que no era sacerdote, pero Simeón, fíjense que era un sacerdote. Hoy en la actualidad, Simeón, ¿quién podría simbolizar? Bueno, por el cargo que tenía espiritual dentro de la iglesia.
obviamente que era un ministro, era un pastor, un líder religioso. Bueno, dice así: y he aquí que en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, escuchen lo que dice la palabra del Señor, dice que era malo, dice que era perverso. Y yo sé que no dice así, porque los que han estudiado la Biblia y los que conocen quién era Simeón, la Biblia dice que era un hombre justo y piadoso. Para los que nos siguen allá en las redes sociales y no tengan su Biblia, quiero corregir de que Simeón, hermanos, era un hombre, si decimos que era justo, si decimos que era piadoso, cuando la Biblia habla de justo y piadoso, ¿usted cree que Simeón era un hombre sin vergüenza, un hombre, como acabo de mencionar hace rato, un hombre perverso, un hombre malo, un hombre que solamente estaba esperando sacar beneficio de la religión y hacer alguna cosa indecente? Amigo, desde luego que no era así. Desde luego que Simeón era un hombre obediente al Señor. Y dice además de este hombre: esperaba la consolación de Israel. Miren otra parte tan bonita que me llamó la atención. Dice que esperaba la consolación de Israel. Simeón le tocó ver, estaba yo leyendo, a Simeón le tocó ver en su tiempo de que el sacerdocio ya estaba corrompido en sus días. No solamente estaba corrompido el sacerdocio, sino que habían corrompido el sistema judío. El sistema de salvación de que Cristo iba a venir, hermano, en el tiempo de Jesús, cuando Él nació, ya estaba corrompido. Y Él, a pesar de ver que estaba tan corrompido la iglesia, también había escuchado, también había leído la palabra del Señor, y Él sabía cómo Dios había librado su pueblo también en el antaño. ¿Se acuerdan cuando a Abraham le dan la promesa y le dicen, mira, de ti van a salir y van a ser benditas las naciones? Y cómo la iglesia de Abraham fue una iglesia muy bendecida. Pero ya cuando llega con Jacob, la iglesia es bendecida en Egipto, en José, pero después de algunos años, la iglesia se corrompe. Y después Dios manda un libertador. ¿Cómo se llamó ese libertador? Moisés. Y va y lo liberta. Después viene el tiempo de los jueces, y como Dios, ¿verdad? El pueblo le era infiel, y después levanta a Débora, y después levanta a Sansón, y después levanta a Jefté. O sea, que el pueblo de Dios era rebelde, clamaba a Dios, y Dios le ponía un libertador, y volvía a salvar a su pueblo. Y el pueblo se volvía a corromper, y venía otro libertador, y así, hermanos, consecutivamente. Entonces, Simeón también creía eso. Sabía que su pueblo estaba corrompido, pero él dijo, yo espero la consolación de Israel. Yo espero que venga ese Mesías y venga a arreglar todo lo que los hombres han desarreglado. Él tenía esa esperanza. ¿Ustedes creen que hoy en la actualidad no hay hombres tales así como Simeón? Y si no los hay, yo quiero decirles, ¿será que tenemos ese espíritu que tenía Simeón? ¿Será, hermano, que con todo el corazón estamos esperando que Dios venga a levantar a su iglesia, a que eso que se ha corrompido pues vuelva a restablecerse como Dios quiere? ¿Será que como Simeón estamos esperando y decimos, ay, yo espero que antes que venga el Señor, su movimiento haga cosas de tal manera que para que mi hermana se convierta? Y estoy hablando de hermana de iglesia, o su hermano carnal, o su vecino que tanto daño le ha hecho. ¿Será, hermano, que usted en su corazón abriga eso? ¿O será, hermano, que usted en su corazón seguramente está abrigando y diga, ya quiero que venga el Señor para que se vengue de mi vecina, para que se vengue de esta persona que tanto daño me ha hecho, para que se vengue y para que estas personas que son malas lo paguen lo que están haciendo? Amigo Simeón,
Cuando la Biblia dice que era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, hermano, tenía un corazón semejante al que iban a ser y al que iban a ver sus propios ojos. Estamos hablando de nuestro Salvador. Hermano, ese es el espíritu que caracterizan a los que están esperando la segunda venida del Señor. Si no tenemos ese espíritu, hermano, sería bueno que nos empecemos a preocupar, de verdad. Entonces, dice la palabra del Señor que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amigos, el Espíritu Santo estaba sobre él. Quiero que podamos leer a continuación algunos versículos rápidamente, porque su servidor va a leer también algunas gemas del Espíritu de Profecía, pero yo quisiera mostrárselo a la luz de las Escrituras. ¿Cómo es que este hombre pudo tener el don del Espíritu Santo en su vida y cómo fue el Espíritu Santo quien le reveló que el Hijo de Dios se encontraba en ese lugar? ¿Verdad, hermano? O sea, ¿cómo fue el por qué Simeón sí lo reconoció y por qué los otros sacerdotes no pudieron reconocerlo? Digo, hermano, si tú te vas a la historia, vas a encontrar incluso en el libro de Mateo, en su capítulo 2, vas a encontrar que unos reyes, y los conocemos como los Reyes Magos, te voy a llevar al libro de Mateo para que no digas, ¿verdad?, que me lo estoy sacando de ahí de la manga. Y en el libro de Mateo, capítulo 2, dice, hermano, que llegaron los magos y en el versículo 4, los Reyes Magos llegan ¿con quién? Llegan con Herodes. Y bueno, y ahora Herodes convoca a los sacerdotes, convoca a todos los sacerdotes, y yo creo que los principales, para mí, creo que Herodes se fue principalmente con los que leían las profecías, con los que eran los más estudiados de la iglesia en esos días. Y la Biblia dice en el versículo 4, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Lo voy a dejar ahí. Dice que Herodes va y le pregunta a estos hombres versados y estudiados, y le dicen, ¿sabes qué? Pues según las profecías dice que van a nacer en Belén de Efrata. Y dice que ahí van a nacer. Pero ¿saben una cosa? Si sabían que iban a ser el Consolador, el que iba a consolar a Israel, el Mesías, el que ellos estaban esperando, la Biblia dice que no le tomaron interés. Solamente le dijeron a Herodes, dicen que van a nacer en Belén. En vez de que estos sacerdotes, al ver que unos paganos estaban indagando acerca de la venida del Hijo de Dios, en vez de que ellos despertaran y dijeran, bueno, vamos a ver a nuestro Redentor, el que va a venir de nuestro pueblo, el Mesías, el ungido, el prometido. Amigos, la Biblia dice que se desentendieron y no le tomaron importancia. Lo hicieron a un lado. Y yo siento que así como el sacerdocio ya estaba corrompido en el tiempo de Jesús, y cómo estaban corrompidos ellos, y viendo la vida de un fariseo, los fariseos, hermanos, eran orgullosos. Y yo creo que cuando vieron que venían unos paganos, ¿sabían ustedes que los fariseos, cuando se trataba de hablar con un pagano, incluso si podían guardar su distancia, o que los tocara o algo así, porque si los tocaba se sentían inmundos? Amigo, ellos se sentían, dicen por ahí, ¿verdad? Se sentían la divina garza, dicen por ahí un dicho. O sea, que no, hermano, no podían ni rozarse con los gentiles porque ellos eran los malditos de Dios. Así lo tenían en ese concepto. Y que ellos eran los favorecidos. Ahora imagínate
vienen magos, paganos, y vienen a indagar dónde van a ser el Mesías, yo creo que su orgullo teológico dijo, bueno, ¿y esto qué cosa nos van a venir a enseñar? Si de ellos no tienen que ser bendecidos. Ellos no conocen de este libro, de las profecías, ellos no pueden saber del Mesías, pero se los vamos a decir, allá van a ser. Ni ellos fueron a darle la bienvenida al Hijo de Dios. Pero ¿por qué estos reyes magos sí lo encontraron? Pero ¿por qué Simeón? Y más adelante del libro de Lucas, no solamente fue Simeón, dice la Biblia que fue también Ana, la que tuvo la oportunidad, una anciana, una profetisa, tuvo la oportunidad de encontrar y ver al Hijo de Dios. Lo pudieron recibir. ¿Por qué este grupo no pudo tener la oportunidad de verlo y recibirlo? ¿Y por qué este grupo tuvo la oportunidad de poder encontrar al Hijo de Dios y recibir sus bendiciones? Porque, hermano, no solamente vieron dónde nació, sino además la Biblia dice que los magos le dijeron a Herodes, le dijeron, dinos dónde ha de nacer este niño para que vayamos y lo adoremos. Imagínate nada más. O sea, adorar. Eso significaba que los reyes magos habían entendido que el Mesías que iba a bajar en esta tierra no era un hombre cualquiera. Si lo iban a adorar, y ellos que conocían la Biblia, sabían que era un Dios el que iba a bajar a esta tierra. Amigo, dense cuenta de qué tamaño Dios les había revelado a estos reyes magos. Ahora, ¿cuánto más su pueblo debería de tener entendimiento de las Escrituras? Y ellos que sabían que no era un niño cualquiera el que iban a nacer y que le deberían de dar sus mejores presentes, adoración y dones. Amigo, andaban en otro lugar. Su pueblo. ¿Te das cuenta? Vamos a estudiar entonces a la luz de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que a Simeón le fue revelado por el Espíritu en donde iba a encontrar al Hijo de Dios. También le fue revelado a los Reyes Magos dónde iba a nacer ese niño. Y amigos, si a ti te interesa conocer el tiempo de su venida y lo puedas encontrar y puedas recibir sus bendiciones y puedas adorarlo en su segunda venida, es importante que tú entiendas esto, por qué ellos pudieron recibir esa bendición y por qué tú también vas a recibir esa bendición en estos últimos días. Vamos inmediatamente al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Vamos inmediatamente. Voy a leer unos versículos que nos van a ayudar y nos van a dar bastante entendimiento por qué ellos pudieron recibir el Espíritu Santo. Capítulo 5, versículo 32. Y aquí el que está hablando es el apóstol Pedro. Después de que hizo una conversión, creo, de 3,000 personas, recibió el Espíritu Santo, los sacerdotes mandaron a encarcelarlo y mandaron unos guardias para que vinieran al concilio, y ya estando en disputa, dice que le dijeron, oye, ¿por qué tú sigues predicando de este Jesús? Es un impostor y bla, 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 hermano. Y Pedro se levanta y dice de la siguiente manera. Miren lo que dice el apóstol Pedro y los apóstoles que se encontraban con él. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, primero que nada. Me voy a saltear al versículo 32. Leí el 29. Y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos y de que el Señor Jesucristo había resucitado y que tenían que darle el Evangelio a la gente. Y también dice el Espíritu Santo, que también el Espíritu Santo, hermano, está diciendo el apóstol Pedro que es testigo de lo que ellos estaban haciendo. ¿Y de qué eran testigos también? El cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual le ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano, el apóstol Pedro está afirmando aquí una cosa.
que el Espíritu Santo les ha dado discernimiento, les ha dado el don de su Santo Espíritu, que de hecho Él dijo que cuando Él se vaya, el Espíritu Santo le iba a venir sobre ellos y les iba a dar poderes, los iba a capacitar y muchas cosas para que hicieran milagros. Pero el apóstol Pedro y los apóstoles confirman que el Espíritu Santo se les da a aquellas personas que le obedecen. ¿Por qué creen entonces? Ahora, si ustedes saben qué es lo que el Espíritu Santo da, no solamente te da el don de lenguas, no solamente te da el don de cantar. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo también da el don profético? O sea, Dios te muestra qué va a suceder y qué va a pasar. Y a Simeón, el Espíritu Santo se le fue dado a él para que encontrara el tiempo y el momento cuando viera al Hijo de Dios. Saben, curiosamente, le voy a relatar un poquito la historia, cómo encontró Simeón, según la Biblia y el Espíritu y Profecía. Dice que cuando Simeón llegó, el sacerdote, al octavo día, dice que estaba María presentando al Hijo de Dios, y dice que ellos estaban acostumbrados a recibir niños cada ocho días, porque esa era la ley. Pero dice que cuando ellos vieron al niño Jesús, el sacerdote que normalmente lo presentaba, dice que el niño Jesús fue otro niño más, como cualquiera que presentaban todos los días. Cuando vieron a María y vieron a José, que la Biblia muestra que ellos eran pobres, no eran ricos. Y sabes, hay algo que me gusta en el libro del Deseo a todas las gentes, que dice que los sacerdotes, cuando miraban que venían unos padres pudientes, con dinero, miren hermanos, dice que agarraban a los niños le daban un trato mejor a los que tenían dinero. Pero cuando vieron a María y a José y le presentaron al niño, ¿ustedes qué creen? Digo porque eso se ve hoy se ve todavía en las iglesias. Cuando van a presentar a un niño, no quiero generalizar a todas las iglesias, pero cuando van a presentar a un niño y que sus papás son pobres y que no tienen alguna posición elevada, incluso dentro de la iglesia, ¿qué es lo que al niño? Hay una oración pero cuando es de un papá pudiente que tiene dinero, hermano, hasta a veces se manda a traer un ministro especial con una buena posición para que se presente todavía al niño. Y el niño Jesús, dice que el sacerdote que estaba ahí normalmente haciendo su servicio, lo agarró y nada más, pues así dijo, bueno, lo presento al Señor y ya. Pero ¿saben una cosa, hermanos? A Simeón, que era un sacerdote, que no estaba, según la Biblia, por lo que puedo entender el contexto, no estaba en su servicio. Sin embargo, él era un sacerdote consagrado al Señor y le había pedido de corazón que le permitiese ver al Hijo de Dios. Y hermanos, el Espíritu Santo dice que lo llevó, le tocó el corazón y dice que guiado por el Espíritu Santo, y lo dice la Biblia, fue y cuando vio a sus padres, vio a dos padres sencillos, humildes. Pero el Espíritu Santo le dijo, mira, ese es el niño. Y saben, la Biblia dice que Simeón agarró el niño y se lo dedicó a Dios y comenzó a dar gracias. Y hermano, comenzó a hablarle a la gente, los que estaban ahí, incluso Ana llegó y empezaron a hablarle a la gente que se había cumplido y que había llegado el tiempo del Mesías, hermano, del ungido que había llegado y la promesa que se había cumplido en la palabra de Dios. Y los demás sacerdotes, hermano, ni en cuenta. Y la demás gente ni en cuenta. Solamente aquellos que le obedecían al Señor, los que le obedecen, dice el apóstol Pedro, hermano, los que le obedecen fueron testigos
para ver revelado esa bendita promesa. Miren qué dice el libro de Juan capítulo 14 y su versículo 14. Voy a leer rápidamente porque voy a leer unas citas. Y capítulo 14, versículo 17. Miren lo que dice la siguiente cita bíblica. Dice así: el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Hermano, ¿por qué el Espíritu Santo no lo puede recibir aquellos que viven como el mundo? El libro de Santiago, capítulo 4 y su versículo 4, estuvimos estudiando en el tema pasado. ¿Recuerdan que dice Santiago que cualquiera que se constituye amigo del mundo, ¿se constituye qué? ¿Enemigo de quién? Enemigo de Dios. Y por eso el Espíritu Santo no se le puede dar a ellos. ¿Cómo vivía la iglesia judía? En el tema pasado que estuvimos estudiando. Ya se había corrompido la iglesia, ya se había corrompido. Por eso cuando Cristo entró en el templo le dijo: mi casa la habéis convertido, ¿qué? En cueva de ladrones. Ya ellos, hermano, estaban viviendo como el mundo. Tenían la religión, pero vivían como el mundo. Habían mezclado, hermano, las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y, hermano, no se puede servir a dos señores. Y la iglesia judía ya estaba sirviendo a dos señores. En el tiempo de Jesús, amigo, Jesucristo les dijo: al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hermano, ¿por qué los apóstoles? Ahora podemos volver a regresar. ¿Por qué los apóstoles sí recibieron el Espíritu Santo y convirtieron muchas personas? ¿Por qué los apóstoles curaban, sanaban, hacían milagros? ¿Por qué los apóstoles pudieron recibir revelación y las revelaciones se cumplían? ¿Por qué Simeón, por qué Ana pudieron ver y pudieron recibir al Hijo de Dios? Porque ellos le conocían y porque ellos le obedecían al Señor. El mismo Juan, en la misma carta, en el capítulo 2, lo dice de una manera más clara. Vamos, hermanos, al libro de Juan, capítulo 2, la carta de Juan, y vamos a leer lo que dice a continuación allí también. Libro de Juan, la primera carta, en el capítulo 2, dice a continuación del versículo 3. Escuchen con mucha atención. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si usted conoce al Señor, ¿tiene que guardar los mandamientos del Señor? ¿Sí o no? Obviamente. Y si usted conoce al Señor, ¿se acuerda que Tomás le dijo un día al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre? Y Jesús le dijo: Tomás, ¿cuánto tiempo he andado con ustedes? ¿Que no el Padre está en mí? O sea, lo que Jesucristo quiso decirle, la misma sustancia, el carácter que Él tiene, oye, es el mío también. Yo he estado contigo, yo tengo el carácter del Padre. Hermanos, por ende también, si nosotros conocemos al Hijo, conocemos al Padre y conocemos al Espíritu Santo. Pero para que tú la puedas conocer, tienes que guardar sus mandamientos. Y miren lo que sigue diciendo: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y escucha, y la verdad no está en él. Y el Espíritu de verdad, yo dijera de otra manera, no está en él. Hermano, entonces te puedes dar cuenta qué fue lo que llevó a Simeón poder verle y poder encontrarle y poder recibir la revelación del Espíritu Santo. ¿Era porque era desobediente? ¿Era porque hermano, vivía solamente en la gracia de Cristo, como muchas religiones afirman hoy, que dicen: yo vivo en la gracia de Cristo, yo ya no vivo más bajo la ley? Hermano, vivir bajo la gracia de Cristo
es vivir bajo sus santos mandamientos. Y sus mandamientos, dice la Biblia, no nos son gravosos. Mira lo que dice ahí el libro de Juan. Dice que cuando guardamos sus mandamientos no nos son gravosos, porque estamos en Cristo. Y Cristo nos ayuda a guardar sus santos mandamientos, pero no solamente te ayuda a guardarlos, sino que también el Señor te revela sus designios. Dice el libro de Salmos, hermano, el secreto de Jehová es para los que le temen. ¿Qué dice, hermanos, el libro de Salmos? El secreto de Jehová es para los que le temen. ¿Y le temen en qué? En guardar su palabra o sus santos mandamientos. Si tú eres un fiel adventista del séptimo día, yo creo que te va a interesar lo que voy a leer a continuación. Yo he deducido por medio de las Escrituras lo que estoy diciendo ahorita y lo que voy a confirmar con el espíritu de profecía. ¿Por qué digo que voy a confirmar con el espíritu de profecía? Porque hay mucha gente, incluso dentro del adventismo, que le tiene miedo a estos libros. Y muchos que no conocen de estos libros, tristemente, por medio de los que sí somos adventistas, y que no queremos creer en estos libros porque reprueba nuestra vida, porque reprueba mucho de nuestros actos y muchas de nuestras maneras de vivir, es que decimos, no, ese libro no. Ustedes escuchan mucho a Elena G. de White. Hermano, Elena G. de White solamente escribió lo que el Señor le mostró. Y Elena G. de White, si tú lees sus libros y los comparas con la Biblia, ahí te vas a sacar de la duda. Vas a ver que ella, hermano, ella solamente recibió instrucción divina. Ella no se sacó nada de la manga. Y mira las cosas tan hermosas que escribe y que me gustaría que tú también las pudieses atesorar en tu corazón. Hermano, en la dedicación, creo que es el capítulo... Déjeme por aquí, capítulo 5, se llama La Dedicación. Y miren lo que dice a continuación acerca de estos humildes adoradores. Lo que voy a leer es a continuación de Ana y Simeón. Miren lo que dice. Estos humildes adoradores, y creo que también ahí entra los Reyes Magos y los pastores de Belén, estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano. Hermano, ¿ustedes creen que los Reyes Magos estudiaron las profecías? Obviamente que sí, hermano. Si no, no hubiesen conocido de él. Dice, pero también Simeón y Ana. Pero los que ocupaban los puestos gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos. ¿Me han escuchado lo que acabo de decir? Dice por ahí, le recomiendan a los predicadores que cuando hay algo que tengan que resaltar, que lo vuelvan a leer, y se los voy a volver a leer. Pero los que ocupaban los puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Tremendo mensaje que hemos estudiado en esta hora. O tremendo párrafo que hemos estudiado y que usted debería de tomar conciencia de esto. No dice que los gobernantes y los sacerdotes no conocían del primer advenimiento del Mesías y que lo estaban esperando. Hermano, no dice que era desconocido para ellos. Hermano, sí conocían. Y conocían perfectamente, hermano, más que
posiblemente más que Simeón, más que Ana, más que esos humildes pastores y más que los reyes magos. Te puedo decir que habían sacerdotes más letrados aún todavía y que conocían la Biblia de tapa a tapa. ¿Y por qué no le dieron la bienvenida al Hijo de Dios? Dice, hermanos, que no obedecían en la luz o no andaban, dice la sierva del Señor, en los caminos del Señor. Y hemos visto en la Biblia que el apóstol Pedro, que era un hombre que era un sacerdote, fue un gobernante. ¿Quién fue, hermanos, o quién fueron los apóstoles? Eran personas que conocían de tapa a tapa la Biblia. Hermano, si es que conocieron de la Biblia, fue por el Señor Jesús. Pero de ahí, hermanos, ellos no eran personas encumbradas, pero sí tenían el deseo de servirle al Señor, y cuando se entregaron, hermanos, decidieron obedecer y andar en sus caminos, y a ellos se les fue revelado todas esas verdades. Pero los que ya conocían, los que tenían el entendimiento de la palabra de Dios, no querían andar en la luz que habían recibido, y por eso se los dejó a ciegas. No pudieron, hermanos, conocer el tiempo de la venida del Señor. Incluso el Señor Jesucristo les dijo: oh Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. Pueblo que espera la segunda venida del Señor, que te jactas de ser el pueblo escogido. ¿De qué te jactas de ser el pueblo escogido? ¿De qué te jactas de que somos tantos miembros, tenemos tantas iglesias, tenemos tantas escuelas, tenemos el espíritu de profecía, tenemos esto, tenemos... Hermano, eso de nada sirve. De nada sirve si no estás obedeciendo la luz que te ha llegado. Sí sirve la luz, sí sirve, hermanos, que seamos el pueblo elegido, sí sirve, pero siempre y cuando obedezcas a lo que Dios te ha revelado en estos últimos días. Si tú no obedeces, hermano, sí es cierto, el Señor va a venir, y lo sabemos y lo saben muchos ministros, pero hermano, no van a saber el tiempo cuando se cierre el tiempo de la gracia. No van a saber, hermano, no van a saber que sí van a ver cuando venga la ley dominical, pero hermano, van a ser cerrados sus ojos y se van a poner del lado del enemigo. Van a desconocer muchas cosas, y principalmente una de ellas: no van a tener la oportunidad de recibir la bendición de la segunda venida del Señor Jesús. Ahora mira lo que te voy a leer también aquí, referente a la historia que estamos leyendo. Escuchen lo que dice, hermanos, la Review and Herald. Esto es de 1901 y dice de la siguiente manera: tan pronto Simeón vio al niño en los brazos del sacerdote, fue divinamente impresionado. Simeón comprendió que tenía en sus brazos aquel que es el camino, la verdad y la vida. En ese momento no había nada en la apariencia externa de Cristo que le diera esa seguridad. Pero Simeón había vivido en la atmósfera del cielo. Miren, hermanos, dice que Simeón, cuando encuentra al niño y lo tiene en sus brazos, o sea, lo que la sierva del Señor dice es que lo vio, pero él vio un niño, y creo que Simeón, por lo que estoy entendiendo, quiso tal vez que un ángel del cielo bajara y le dijera: mira, Simeón, este es el niño, o que viera alguno de los milagros que ese niño iba a hacer. Pero no, hermano. Simeón pudo reconocerlo. Hay otra clave más aquí, porque dice que Simeón vivía ¿dónde? En la atmósfera del cielo.
Y hermano, ¿qué es vivir en la atmósfera del cielo? Hay uno que sí en esta tierra vivió en la atmósfera del cielo. ¿Alguien sabe, me puede ayudar? En el pasado. Hay un hombre que es muy mencionado y que se fue con vida allá en el cielo. Estoy hablando de Enoc. Y Enoc caminó con Dios porque Dios se lo llevó. ¿Saben por qué se lo llevó Dios al cielo? Hermano, porque Enoc vivía ya en la atmósfera del cielo. O sea, una más para poderte decir que Simeón, hermano, ya no vivía como un hombre en esta tierra. O sea, ya no era un hombre común. Ese Simeón, hermanos, vivía, hermano, de acuerdo a todos los designios que el Señor, hermano, le había pedido y que nos ha pedido a nosotros. Y te digo una cosa, cumplir lo que el Señor pide aquí en su palabra, hermano, prácticamente es como vivir ya en la atmósfera del cielo. Que nadie piense que aquí en esta tierra, o sea, cuando el Señor allá nos lleve, vamos a guardar otros mandamientos. Hermano, ¿cómo te dijera? Los mandamientos que estamos guardando ahorita son los que tienen los mismos principios del cielo. La atmósfera del cielo, hermano, nos regaló en este libro lo que vamos a vivir allá arriba. Y por eso Simeón, hermanos, recibió la revelación del Señor, porque vivía como uno de sus súbditos. Y dice, los brillantes rayos del sol de justicia le daban discernimiento espiritual. Su deseo predominante había sido ver a Cristo. La pureza de su vida correspondía, escuchen bien hermanos, la pureza de su vida correspondía con la luz que había recibido y estaba preparado para la revelación de la gran verdad de que ese niño desvalido era el ungido del Señor. Miren, otra cosa muy interesante. Dice que él vivía de acuerdo a la luz que había recibido y ahora estaba preparado para recibir la siguiente revelación. Hermano, si tú ya has recibido una revelación de parte de Dios, tenemos diferentes revelaciones de parte de Dios para estos últimos días. Tenemos la revelación de que su pueblo es necesario que vaya al campo. Tenemos la revelación de que su pueblo viva conforme a unos principios de salud. Tenemos una reforma en cuestión de economía, de lo que le pertenece al Señor. Tenemos una revelación en cuestión de educación, en cuestión de la iglesia, en cuestión de qué se debe de hacer en estos últimos días antes de su venida. Y hermano, la pregunta es, y eso me preocupa a mí bastante, ¿será que conforme a la luz que nosotros hemos estado recibiendo, hermano y amigo, estamos viviendo de acuerdo a esa luz? ¿Estamos viviendo de acuerdo a ese carácter que el Señor quiere? Porque si usted está viviendo de acuerdo a esa luz, quiero que sepa que ahora el Señor está dispuesto a revelarle lo siguiente, lo que viene. Y usted me va a decir, no, pero yo ya lo leí, ya comprendí que después viene el zarandeo, viene el tiempo de la gracia, se cierra, va a venir un anticristo, yo sí lo voy a saber discernir, porque aquí la Biblia dice cómo va a ser. Hermano, no te confundas. No te confundas, porque la misma Biblia dice, dice el libro de Tesalonicenses, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios los ha entregado a la mentira. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? El amor a la verdad. Quiere decir, hermanos, que si usted ha recibido una verdad y no la está viviendo en su vida, porque no se trata de
de que usted solamente lo comprenda, que diga, a ver, los 10 mandamientos, lo voy a estudiar en la Biblia. Sí es cierto, esos mandamientos no se lo dieron a Moisés, se lo dieron para el pueblo de Dios. El día sábado es el día del Señor. Y usted puede comprender y buscar esa verdad en la Biblia. Y sí es cierto, ahí está. Pero si usted en su corazón y en su vida propia está transgrediendo este día santo, hermano, usted no está andando en la luz. Y si usted comprende que ya no debe de cometer adulterio, robar, fornicar, tomar y tener vicios, aunque usted comprenda la verdad, pero no anda en ella, hermano, no le puede beneficiar, no le beneficia en nada. Para que le beneficie, no solamente es comprenderlo, no solamente es aceptarlo, sino también, amigo, vivirlo. Voy a leer lo que dice la Review and Herald, también en 1901, y miren lo que dice, y saben, en el subtítulo dice, 2 clases representadas. Escúchenme por favor aquí con atención. 2 personas, podríamos decir, representadas, o 2 clases representadas. Miren lo que dice, Simeón y los sacerdotes representan a 2 clases. ¿Qué tipo de clases? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque están dispuestos a ser instruidos, y los que negándose a recibir la luz que los conduciría a toda verdad, son guiados por el espíritu de la potestad de las tinieblas y diariamente son conducidos a una oscuridad más profunda. 2 espíritus diferentes o 2 clases de personas diferentes, pero 2 espíritus que guían a los hijos de Dios, un espíritu que guía a los hijos de Dios y un espíritu que es maligno que guían ¿a quiénes? A los que no son guiados por el Espíritu de Dios, a los que no obedecen su palabra. Me estoy dando a entender, hermanos, amigo, con el hecho de que vayas a una iglesia, con el hecho de que tú pertenezcas a una denominación, con el hecho de que tu nombre esté inscrito en una iglesia y que sea la verdadera, con el hecho de que tú conozcas toda la verdad de la Biblia, pero si tú no vives de acuerdo a lo que te ha sido revelado en la palabra de Dios y no eres guiado por el Espíritu Santo, que para ser guiado por el Espíritu Santo necesitas guardar las instrucciones del Señor, es decir, necesitas guardar sus mandamientos y sus instrucciones. Y ahí eres guiado por el Espíritu de Dios. Entonces podemos decir que en estos días hay personas en las iglesias que están siendo guiados por el espíritu maligno y que no están esperando la segunda venida de Cristo. ¿Sabían ustedes, amigos, que la historia se repite? Y amigo, pudiera yo mostrar, bueno, en su debido momento lo vamos a dejar, pero hermano, les voy a decir algo, la historia se repite. Dios levanta un pueblo y el enemigo viene y lo corrompe. No a todos, porque no puedo generalizar, no corrompe a todos, pero siempre Dios vuelve a rescatar un pequeño grupo. Así que, hermano, yo te quiero decir en esta hora, como pueblo adventista, el pueblo elegido del Señor, sí, Dios lo ha levantado, pero te aseguro que solamente va a sacar un pequeño pueblo. Nada más va a sacar un poquito. Y son solamente aquellos los que están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Son solamente aquellos que están recibiendo la luz divina en este tiempo y que están viviendo conforme a ella. Y conforme tú vayas viviendo a la luz que estás recibiendo,
Dios te va a dar la siguiente revelación y conforme tú las vayas viviendo y las vayas recibiendo con fe y con amor, amigo, ten por seguro que cuando venga los engaños satánicos sobre la tierra, cuando venga la aflicción sobre la tierra, cuando venga el espiritismo, que hermano, ahorita ya se está empezando a dar, pero se va a dar más, hermano, vas a ser librado totalmente de esos engaños. El Espíritu Santo, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve y no le conoce. Yo te hago la pregunta. Nuestra iglesia actualmente ya está recibiendo en algunos lugares, en algunas iglesias, la mundanalidad está entrando, ¿sí o no? Seamos sinceros. Así como en el pasado, los sacerdotes también, hermano, así como los sacerdotes eran guiados por un mal espíritu, te hago una pregunta. ¿Hay sacerdotes, hay pastores que están siendo guiados por los malos espíritus? ¿Sí o no? Hermano, ¿sí o no? Hermano, claro que sí. Y son muy poquitos como Simeón que están buscando la consolación del pueblo, que están viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, porque yo te aseguro que Simeón, hermano, que era un sacerdote, no estaba de acuerdo con los negocios que se hacían en el templo. No estaba de acuerdo con, hermano, con las diferencias que hacían entre el pobre y el rico. No estaba de acuerdo con las injusticias. Él estaba de acuerdo con los santos mandamientos de Dios y él no estaba dispuesto, hermano, a seguir doctrinas y mandamientos de hombres y tradiciones que en ese entonces esos ministros ya habían puesto dentro de la iglesia. Por eso dice la Biblia que esperaban la consolación de Israel. ¿Y sabes qué, hermano? Dice el Espíritu de profecía que ellos deseaban que los hijos de Dios fueran liberados de esas leyes humanas que esos sacerdotes habían puesto, incluso, hermano, al nivel de los mandamientos de Dios. Y si tú ves qué mandamientos ellos habían puesto, hermano, era un mandamiento que incluso el Señor Jesucristo le dijo, ustedes ni con un dedo lo pueden llevar. Hermano, ¿estamos viviendo eso hoy en la actualidad? ¿Sí o no? ¿Es un mensaje actual? El de Cristo en el pasado y hoy trayéndolo al futuro, ¿es un mensaje actual? Hermano, sigue siendo un mensaje actual. Esto es lo que estamos viviendo. Y miren lo que sigue diciendo. Simeón entendió por iluminación divina la misión de Cristo. El Espíritu Santo impresionó su corazón, pero los sacerdotes y gobernantes estaban llenos del espíritu del enemigo de Dios y el mismo espíritu influye hoy en las mentes humanas. ¿Escucharon? Y el mismo espíritu influye hoy en las mentes humanas, dominando con poder el corazón de hombres y anulando las exhortaciones del Espíritu Santo. Voy a leer una última más. Esto creo que es Spalding y Magan, o el libro es, para que ustedes lo puedan buscar, creo que aquí tengo la referencia del libro. No, yo creo que no la tengo, pero se los voy a deber. Esto es del Espíritu de Profecía. La abreviatura es 2SP. No sé si son, no sé cuál sea, qué libro sea. Pero miren lo que les voy a leer en esta hora. Escuchen. Los judíos piadosos esperaban la venida del Mesías. Creían en ella y oraban fervientemente por ella. Dios no podía manifestar su gloria y su poder a su pueblo mediante un sacerdocio corrompido. El tiempo fijado para favorecer a su pueblo había llegado. La fe de los judíos se había entenebrecido porque se habían apartado de Dios. Muchos de los dirigentes del pueblo introducían sus propias tradiciones
y las hacían obligatorias para los judíos como los mandamientos de Dios. Los judíos creían en Dios y confiaban en que Él no dejaría a su pueblo en esa condición de ser un reproche para los gentiles. Hermano, lo voy a dejar ahí. Esta es la última cita que he leído. Hermano, yo sí creo en la consolación del Israel espiritual, es decir, la consolación del pueblo de Dios en nuestros días. Y Dios, hermano, quiere librar a su pueblo de los engaños satánicos. Dios quiere que su pueblo, y Dios quiere que usted que me está escuchando, a usted, no sé de qué religión sea, Dios quiere que ande en su camino y quiere que ande en su verdad, para que cuando Él venga por segunda vez, acuérdese que va a haber un anticristo, y la Biblia lo llama. Y antes de que Cristo venga, Satanás también va a imitar, hermano, su venida. Y si tú no andas de acuerdo a los principios divinos, aunque tú conozcas la verdad, pero si no la vives, también quiero que te quede claro que serás engañado. Pero si no, si tú obedeces a la luz que te ha sido encomendado en la Biblia, y si tú lees por tus propios ojos y buscas la verdad, quiero que sepas que el Señor te la va a revelar. Y te va a revelar los sucesos que preceden antes de su segunda venida. Y podrás recibir al Señor, lo reconocerás y gozarás de las dichas eternas. Que el Señor